Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos Virginia Pujolereis ¿Qué tal? Federico Rodríguez Lucci, buenas tardes. y la idea es que compartamos un espacio, un momento en este día, semana y mes de concientización sobre la enfermedad cerebrovascular, sobre la ACV. Vamos a ir esperando un poquito que se vayan uniendo a este vivo. Y así empezamos a charlar y la idea es que podamos compartir este espacio y más allá de tal vez hablar nosotros en algún momento, si tienen alguna duda o alguna pregunta y podemos, esto es nuevo para nosotros, verlo en el chat y ayudarlos con alguna respuesta. Bueno, ahí se van, esperamos unos segundos más que la gente está empezando a sumar. Bueno, hoy es 29 de octubre, ¿no? ¿Qué se conmemora o qué hacemos esta semana, ¿no? ¿Cuál es la fecha? La fecha 29 de octubre es una fecha especial para nosotros. Sí, la verdad es que hoy me hicieron una pregunta y es muy interesante porque me dicen, ¿qué se conmemora? Y en realidad no hablamos tanto de conmemorar, sino de concientizar. Son fechas especiales que se están utilizando y está a nivel mundial para que tomemos conciencia sobre la importancia, sobre qué es, sobre qué podemos hacer con respecto a accidente cerebrovascular, a la ACV. Y bueno, si quieren empezamos de a poquito a charlar. Lo primero es que el ACV es una enfermedad neurológica que ocurre cuando se altera el flujo de sangre que llega al cerebro. Esto puede ser dos causas. La más importante es que se obstruye, ¿sí?, el flujo de sangre y eso se llama ACV isquémico, o se rompa y eso se llama ACV hemorrágico, ¿sí? Y esto suele comenzar de un momento para otro. Y las neuronas, que son las células del cerebro, que son muy sensibles al oxígeno y a los nutrientes que viajan por la sangre, cuando se disminuye este flujo, empiezan a sufrir y empiezan a dar los síntomas. ¿Querés contarnos algo de los síntomas, Fede? Perfecto, pero bueno, esta definición creo que es lo más importante, ¿no? El ACV, el accidente vascular, ¿no? O el ataque cerebrovascular se define en dos grandes subtipos, ¿no? El ACV isquémico y el hemorrágico. Los síntomas muchas veces son parecidos, tanto del isquémico como el hemorrágico. La característica inicial es que es un déficit, esto es una cuestión técnica, voy a explicarlo después, pero se define así como un déficit neurológico súbito. Hay una disfunción neurológica que tiene estas características, de repente, aparece de repente. ¿Cuál es esta disfunción? Bueno, puede ser trastorno del lenguaje, dificultad para expresar las ideas, dificultad para entender, ¿no? Dificultades en el entendimiento, asimetría facial, uno puede hacer sonreír a su familiar, al paciente. Si la sonrisa es totalmente asimétrica, uno habla de asimetría facial. Si uno eleva los dos brazos, pierde la fuerza, ¿no? La pérdida de fuerza de un brazo o de una pierna en forma súbita debe hacernos alertar que estamos ante un evento vascular agudo. Lo mismo pasa con la pierna y con el brazo. Estas tres características, disminución del lenguaje, disminución del entendimiento, asimetría facial, falta de fuerza de un brazo o de una pierna, de aparición súbita, son los síntomas que nos tienen que preocupar, alertar e ir rápidamente a una institución a evaluarlo. Sí, bueno, bienvenidos a los que se siguen sumando, estamos súper contentos que cada vez somos más. Aprovecho para hacer una breve pausa. Estoy intentando anotar las preguntas que están haciendo para después, al final, si nos quedan algunos minutitos, poder contestarlas y charlar con ustedes. Muy bien lo que dijo Federico, estos síntomas comienzan de golpe, son abruptos y los tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento que nosotros en las clínicas, en los hospitales les podemos dar a los pacientes, ¿sí? Pero es un tratamiento tiempo dependiente. Siempre decimos el tiempo es cerebro, ¿sí? Tenemos muy poco tiempo desde que empiezan los síntomas a que nosotros podamos ayudar a que vuelva a fluir correctamente ese flujo de sangre, ¿sí? Y estos síntomas reviertan o completamente o que si quedan secuelas sean las menores posibles. Básicamente para uno de los principales tratamientos que son trombolíticos, son endovenosos, que son medicamentos que, por así decirlo, ayudan a licuar, ¿sí?, la sangre, ese trombo. Tenemos solamente 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Y es muy poco, ¿saben? Imagínense que ustedes están en su casa, en el trabajo, en algún
una situación social y una persona empieza a tener síntomas. Se dan cuenta, empiezan a tal vez empezar a preguntar y a revisarlo un poco entre ustedes, activan el sistema de emergencias o concurren a guardia, llegan y nosotros los médicos tenemos que evaluarlo y hacer unas medidas básicas. Es muy poco 4,5 horas. También tenemos otros tratamientos un poco más complejos, como lo que se llama trombectomía mecánica, ¿sí? Que es en casos muy particulares podemos hacer un tratamiento quirúrgico, endovascular, que se obtiene, se saca el trombo, ¿sí? Para eso tenemos un poco más de tiempo, varias horas, pero además lo más importante es que independientemente si podamos hacer trombolisis o podamos hacer trombectomía, todos los pacientes, exactamente todos, se van a beneficiar de un montón de medidas que parecen muy básicas, pero son muy importantes. Un montón de parámetros como es la presión arterial, la glucosa, la oxigenación, ¿sí? Que podemos brindarles, está bien, a todo paciente desde el momento agudo. Y sobre todo cuando hay en las clínicas, como hacen Fleni, lugares especializados con grupo de gente, de profesionales, en médicos, kinesiólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, terapistas, neurocirujanos, que saben y están especializados en manejar un accidente cerebrovascular. Bien, vamos leyendo sus preguntas. Cuando nos ven anotar, estamos anotando un poco las preguntas que hacen para después contestar todas, así que de vuelta están invitados a ir preguntando mientras hablamos. Una cuestión muy importante que decía Virginia: nosotros nos formamos mucho en el tratamiento del ACV, en el reconocimiento, pero esta charla es fundamental porque necesitamos de ustedes, de la comunidad, para reconocer el síntoma, la parte, lo que nosotros decimos prehospitalaria, antes que el paciente o el familiar de ustedes ingrese a la institución. Ahí sí queda en manos de nosotros y nosotros nos formamos justamente para el tratamiento agudo. Nosotros necesitamos de estas charlas, por eso es muy importante para nosotros darle información a ustedes, porque el que va a traer a su familiar, al paciente, a ustedes mismos, son ustedes. Entonces requerimos que entiendan cuáles son los síntomas de alerta, los síntomas de déficit neurológico agudo, porque van a ser ustedes los que reconozcan el síntoma y nos lo van a traer. Entonces van a ver que durante la charla de hoy vamos a seguir diciendo el reconocimiento de síntomas, porque lo más importante para nosotros es que ustedes puedan reconocer el síntoma neurológico agudo, traerlo a una institución donde podamos manejar el ACV, y ahí sí es el trabajo nuestro ofrecerles diferentes tipos de terapéuticas, ya sea terapéuticas endovasculares o médicas, como decía recién Virginia, ¿no? Entonces hay scores, ¿no? Hay scores, Virginia, prehospitalarios, ¿no? Que uno puede hacer para personal no médico, para el familiar, que uno puede reconocer los síntomas neurológicos, ¿no? Hay un montón de escalas, podemos decir alguna, ¿no? Alguna de estas escalas. Repasamos, ¿saben qué? Me gustó, ya que tenemos tiempo, vamos a después hacer un juego a ver si nos escriben algunos de los síntomas y se van acordando. Pero hay varias escalas muy fáciles, está bien, para recordar. Debilidad, o sea, si tenemos, por ejemplo, falla o una asimetría en la cara, la persona vemos que de repente... La hacemos sonreír, ¿no? La hacemos sonreír, vemos que hay una sonrisa exagerada. Perdón, no soy... Pero vemos una asimetría en la sonrisa, le hacemos levantar los brazos y vemos que un brazo no lo puede levantar o se cae, lo hacemos hablar y no puede hablar correctamente, está bien. Si por ejemplo tiene una alteración en la visión, cualquiera de estos síntomas, ¿sí? Nos tiene que hacer pensar que la persona está sufriendo una ACV, y no tienen por qué estar todos. Alcanza con uno, alcanza con que tenga poca fuerza en el brazo, alcance con que al hacerlo sonreír, sí, tenga una simetría, alcance con que al hablar o hacerlo repetir palabras, está bien, no le salgan las palabras. Cualquiera de estos por separado ya nos está diciendo, está posiblemente ocurriendo una ACV, y no hay nada, de nada que nosotros podamos hacer en nuestras casas, me refiero, no hay ningún medicamento, digamos, ni aspirina, jamás hay que bajar la presión, no puedo tomar nada que ayude a la ACV, de hecho a veces lo puedo empeorar. Y ni hablar de un montón de mitos que están dando vueltas, no sé, he visto videos de pincharse los pulpejos de los dedos o pincharse el lóbulo de la oreja para cambiar la presión y de eso mejorar o revertir una ACV. Por favor, no se pierda el tiempo, ¿sí? Haciendo cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Como dijimos, activar el sistema de emergencias, ¿sí? Y decir claramente, creo que está ocurriendo una ACV, para que la persona que toma, está bien ese llamado, active rápidamente el código rojo, ¿sí? Y por otro lado, si no, si está tardando mucho, si el paciente o la persona está
trasladable y nosotros conocemos un centro preparado, como es aquí en Fleni, trasladarlo, ¿sí? Nosotros mismos siempre estoy creyendo, esta persona o yo creo que tengo una ACV, está bien. Que hay una frase que en algún momento acuñamos y siempre nos gusta decir así entre nosotros, que a veces sentimos que tenemos una Ferrari, o sea, tenemos un coche de Fórmula 1 como ahora está de moda, que los estamos esperando, que tenemos un equipo multidisciplinario, que nos formamos constantemente, que estamos siempre mejorando, pero necesitamos de ustedes. Ustedes no llegan en ese tiempo, si el paciente, si el familiar, si ustedes mismos, porque lo desestimaron, porque pensaron que tal vez iba a pasar, entonces se quedaron en la casa, se fueron a dormir, mucha gente se va a dormir, ¿sí? Y no llegan a tiempo. Lamentablemente esa Ferrari que teníamos en los boxes preparadas, ese auto de Fórmula 1, no lo podemos usar, y eso a nosotros nos da hasta bronca, o sea, nos da impotencia. Por eso es súper importante esto, es empoderarlos, ¿sí? Hacer que la gente sepa qué tiene que hacer. Bueno, entonces hay 3 momentos, ¿no?, importantes en el manejo agudo del ACV, perdón, en el ACV en realidad, no el manejo agudo, que es la parte prehospitalaria. Después está la parte de tratamiento agudo, que algo ya dijimos, pero podemos mencionar que existen diferentes tipos de terapéuticas, ya sea por medicación endovenosa o por trombectomía mecánica, que se intenta a través de un dispositivo ingresar a la arteria intracraneana ocluida y por un mismo dispositivo extraer ese coágulo, tratamiento agudo, y el tratamiento de la fase de rehabilitación. Lamentablemente los pacientes con ACV, los que o fallecen o quedan con una secuela gravemente discapacitante. Entonces tenemos tratamiento para ofrecer en estos pacientes, que es la fase de rehabilitación, ¿sí? Entonces, una vez pasada el momento agudo, tenemos todavía alguna cuestión para ofrecer. Si algún paciente queda con algún tipo de secuela, tenemos diferentes tipos de momentos de rehabilitación, ya sea por internación, en zonas de internación, en centros de rehabilitación, o ya sea por equipo multidisciplinario, kinesiología, fisiatría, musicoterapia, que pueden ir a domicilio o los pacientes acercarse a hacer este tipo de rehabilitación. Por lo tanto, el reconocimiento prehospitalario es sumamente importante, acorta tiempos, el tratamiento agudo es sumamente importante porque sabemos cómo tratar a los pacientes, y en el caso que el paciente lamentablemente quede con algún tipo de secuela, tenemos también la fase de rehabilitación, ¿sí? Una cosa que no hablamos, que también es para hablar, porque es lo que es la fase primaria del ACV, ¿no? Cómo podemos evitar que el ACV suceda, ¿no? Y esto se habla de prevención primaria, o hablamos de factores de riesgo. ¿Cuáles son las causas, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas del ACV? Bien, primero es que, y es importante, estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, mucho más frecuente de lo que creemos. De hecho, el ACV es mucho más frecuente que cualquiera, por ejemplo, de las enfermedades tumorales, de los cánceres que ustedes conozcan, ¿sí? Es muy frecuente, es la primera causa de discapacidad, es la segunda causa de demencia, y está entre la tercera y la causa de muerte, ¿sí? En Argentina y en el mundo va variando un poco los lugares, pero aproximadamente. Está bien, pero no todo es negativo, sino que hay cosas positivas. Principalmente, como dijiste, Merizo, que se calcula que el 80-90% de los accidentes vasculares son prevenibles. ¿Por qué? Porque están asociados a factores de riesgo que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos cambiar. ¿A qué me refiero? A presión arterial alta, hipertensión, a colesterol elevado, a diabetes, a obesidad, a sedentarismo, al tabaquismo, a enfermedades cardiológicas como arritmias cardíacas, ¿sí? Entre otras, son las principales, las más frecuentes. Y todos estos factores de riesgo, que no solo son para ACV, sino que son para, por ejemplo, enfermedades cardíacas, por infarto de miocardio, también empeoran la parte cognitiva, son factores de riesgo, por ejemplo, como dijimos antes, para demencia, ¿sí? Primero se pueden prevenir. ¿Cómo? Cambiando hábitos, llevando hábitos mucho más saludables. Y esto lo tenemos que empezar lo antes posible. Ahora estamos a tiempo de empezar a educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en que ya comiencen a vivir con hábitos saludables, y tal vez nosotros, si no los tenemos incorporados, hacerlos, ¿sí? Pero además de eso necesitamos controles médicos regulares. ¿Para qué? Para, si tenemos un factor de riesgo, diagnosticarlo, ¿sí? Y si está, tratarlo correctamente. Y para esto nunca es tarde. ¿Está bien? O sea, cuando lo encontremos, cuando nos demos cuenta, cambiar nuestros hábitos, controlarlo y tratarlo.
Y esto es súper importante porque a nosotros nos encantaría, la verdad es que no nos lleguen pacientes con enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Lo ideal sería que haya cada vez menos pacientes con enfermedad cerebrovascular. Entonces es súper importante conocerlos, ¿sí? Saber cómo prevenirlo, reconocer los síntomas, actuar a tiempo y, como dijiste, Federico, la rehabilitación. Lamentablemente a veces llegamos tarde o fue muy severo y mejoramos los síntomas y el pronóstico, pero la persona queda con secuelas. Y saber que podemos hacer un montón, ¿sí? Que a veces no hay tiempo, o sea, mientras antes empiece la rehabilitación mejor, pero muchas veces tiempo después tiene alguna secuela. Y rehabilitar no solo es revertir y recuperar la función, sino que muchas veces es adaptar nuestra vida, ¿sí? A esa secuela que nos quedó, está bien, para ser lo más plenos posibles. A veces es adaptar nuestra vida diaria, adaptar nuestro trabajo, adaptar un montón de cosas. Entonces hay que pensar en la rehabilitación en el momento agudo, también posterior, inclusive aunque haya pasado mucho tiempo, porque mucho tiempo después podemos necesitar algunos cambios y algunas adaptaciones. Bueno, esto quiero detenerme en dos cosas en las que dijiste que son, creo que, sumamente importantes, ¿no? Si uno sabe que las principales causas de ACV son factores de riesgo modificables, ¿no? Modificables como diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Uno, como una regla de sentido común, ¿no? Si uno sabe que esos factores de riesgo yo los puedo modificar, disminuye el riesgo de ACV isquémico, ¿no? Entonces, sí. Por lo tanto, creo que eso es lo más importante, ¿no? Tratar de actuar agresiva e intensamente sobre los factores de riesgo modificables para llegar a esta conclusión de sentido común, ¿no? Disminuye el riesgo de ACV y de infarto cardíaco. Había varias preguntas y me quiero detener en una fundamentalmente. Hay varias, las vamos anotando, así que si quieren vayan haciéndola. Alguien preguntaba, 2 o 3 preguntas sobre ACV en paciente joven, ¿no? Estas, ya hablando de causas, el ACV en paciente joven difiere un poco de las principales causas de los pacientes de más de 60 años, ¿no? Fundamentalmente hay 2 causas de ACV en paciente joven, hablando de ACV isquémico, podemos detenernos después en ACV hemorrágico. Las causas principales de ACV isquémico en pacientes jóvenes son causadas por eventualmente 2 entidades, una que es, nosotros decimos FOP, foramen oval permeable, que es una pequeña comunicación interauricular que genera un subtipo ACV que se llama ACV asociado a foramen oval permeable, y después la segunda causa están las disecciones arteriales, perdón, iba a decir intracraneales, pero son disecciones en las arterias, son pequeñas lesiones dentro de la pared vascular, donde esa pequeña lesión genera un coágulo, un trombo, que ocasiona que esa arteria se tape y provoque un subtipo ACV que es el ACV isquémico. Una tercera causa de ACV en jóvenes son obviamente las cuestiones de adicciones, ¿no? Que esto también hay que tenerlo en cuenta, tanto las adicciones cocaína o drogas sintéticas, como también el alcoholismo puede originar causas de ACV isquémico o ACV hemorrágico. Pero sobre todo las causas que buscamos cuando un paciente joven ingresa por un ACV isquémico son las principales, son estas, las que intentamos estudiar, sobre todo quedando mucho espacio a nivel de evidencia, la comunicación interauricular, que se llama foramen oval permeable, y las disecciones arteriales. Bien, es interesante lo que decís, porque además de las causas más frecuentes, porque esas siguen siendo las más frecuentes en las personas jóvenes, hubo un cambio también en cuando aparece el ACV. Es mucho más frecuente, ¿sí?, en personas, sobre todo el isquémico, mayores de 65 años, porque estos procesos de de que las arterias se van enfermando por colesterol, por hipertensión, por diabetes y demás, ¿sí?, empiezan a progresar y empiezan a verse las consecuencias a partir de esa edad. Pero en los últimos años, en el mundo, incluyendo Argentina, empezó a aumentar la cantidad de personas jóvenes con ACV, me refiero a menos de 50, 55 años, que no son por las causas características de los pacientes jóvenes, sino por empezar a tener antes estos factores de riesgo y empezar a presentar como si fuese un envejecimiento precoz de sus arterias. Entonces empiezan a presentar complicaciones como el ACV, que antes se veía y se sigue viendo a los 70 años, pero a los 50, 45. ¿Y por qué es eso? Por los cambios de hábitos. La verdad es que somos una sociedad, todos nosotros, y esto es un problema prácticamente a nivel mundial, en que en los últimos años nos volvimos sedentarios, empezamos a comer comidas multiprocesadas, empezamos a aumentar de peso, no controlamos todo esto, lleva hipertensión y un montón de hábitos negativos, ¿sí? Entonces esto es una gran llamada de atención para que tengamos o no tengamos factores de riesgo, empecemos a cambiar los hábitos, aunque tal vez los análisis de sangre y los controles médicos ahora nos den normales, ¿sí? Tenemos que pensar que si no cambiamos estos hábitos, el día de mañana vamos a tener algún problema cerebrovascular,
cardiovascular o de otra área. Tenemos un montón de preguntas. Sí, ¿no? ahí preguntaban, y algo la verdad que es muy importante, que hay un subtipo de ACV en pacientes jóvenes, que es el ACV hemorrágico causado por, en orden de frecuencia, ruptura de aneurismas. Ahí leía varias preguntas sobre aneurismas y ACV, ¿no? Y es un tema realmente importante y característico. Hay un subtipo de ACV hemorrágico, o sea, una ruptura de una arteria que provoca un sangrado intracraneano, puede estar causado por un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación en un segmento de una arteria intracraneana. Este aneurisma, en un porcentaje bajo, puede romperse, puede generar un sangrado aneurismático. No siempre, la realidad es que los aneurismas habitualmente son incidentales o se descubren por estudios, por cefalea, por migraña, por traumatismos, y la realidad es que muchas veces ese aneurisma incidental no roto no se rompe. Pero depende de la medida. Hay medidas que nos hace pensar que ese aneurisma con el correr del tiempo se puede romper. Pero muchas veces el paciente llega sin ningún tipo de antecedente de aneurisma y ya lo conocemos con el aneurisma roto. Eso se llama hemorragia meningia y son pacientes realmente que padecen una enfermedad neurovascular bastante grave, ¿no? Esta manifestación siempre, en el 100% de los casos, se da con un subtipo de dolor de cabeza que se llama cefalea en estallido, ¿no? Es un gran dolor de cabeza, que llega a su máxima intensidad en muy pocos segundos. Eso también es una pauta de alarma. O sea, el dolor de cabeza, la cefalea en estallido, que llega a su máxima intensidad en muy poco tiempo, tiene que ser una alerta y tiene que concurrir a la emergencia, a la sala de emergencias. ¿Por qué? Porque uno puede estar cursando una ruptura de un aneurisma o un ACV hemorrágico. Esto tiene una gran tasa de mortalidad y de discapacidad, ¿no? Pero bueno, es muy importante esta pregunta que hacían con respecto a la ruptura de un aneurisma y la causa de uno de los tantos subtipos de ACV hemorrágico. Algo similar pasa, estamos viendo preguntas, ténganos paciencia, como dije, somos médicos, no somos instagramers. Sí, estamos solos acá, no tenemos ningún técnico de imágenes, nada, así que estamos manejando la situación. Espero que esté saliendo nosotros. bien. También preguntaron y comentaron sobre malformaciones arteriovenosas o MAV, ¿sí? Que también son causa de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, está bien, en los cuales se rompe la arteria y produce un sangrado intracraneal o en espacios especiales como el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y sí, estas situaciones muchas veces hay una predisposición y bueno, o son congénitas o lo tenemos desde pequeños y va progresando a lo largo de la vida y muchas veces lamentablemente no las conocemos hasta que ocurre el evento, ¿sí? Sí sabemos que cuando están esas malformaciones, cuando las conocemos por alguna razón, porque había mucho antecedente familiar y lo estudiamos, porque de casualidad en algún estudio que se pidió por otra cosa apareció, pudimos ver este aneurisma, pudimos ver esta malformación, ¿sí? Llevar un hábito saludable, evitar hipertensión, evitar el tabaquismo, evitar ciertas exposiciones a ciertas hormonas, ¿sí? Disminuyen el riesgo de que estas malformaciones, sobre todo el aneurisma, crezca y se pueda romper. O sea que para un lado y para otro, ¿sí? Siempre es importante el tema del cuidado de los hábitos. Preguntaban varias preguntas, estoy leyendo a medida que la escucho Virginia, sobre recurrencia del ACV. ¿Qué pasa si tuve un ACV? ¿Qué chances tengo de tener uno de vuelta? Y la realidad es que lamentablemente las chances de recurrencia de ACV son altas, y sobre todo si uno no cambia algún hábito o no cambia alguna medicación. Hay un montón, infinidad de cosas para hacer sobre lo que se llama hoy prevención secundaria. ¿La prevención secundaria qué significa? Luego de un ACV, ¿qué cuidados debo tener para que un ACV vuelva a aparecer? Los cuidados son bastante parecidos a la prevención primaria, sumado muy posiblemente a mucha medicación. Entonces los tratamientos se dividen en tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Con respecto al tratamiento no farmacológico son estos, los cuidados de los hábitos. Si estaba mal del control de la diabetes, ser más agresivo. Si estaba mal con el control de los lípidos, del colesterol, ser más agresivo. Si no hacía ejercicio, sumar ejercicio. Si tenía sobrepeso, adelgazar. El cuidado clásico de los factores de riesgo. Y contamos hoy, 2024, con muchísima medicación diferente a la que teníamos hace unos años, ¿no? Que eso sí, todo paciente con ACV isquémico sale del alta, sale de la internación con mucha más medicación que la que no tenía antes, ¿no? Entonces, la medicación se basa en varios puntos, ¿no? Disminuir la formación de coágulos, que van a ver que se llama medicación antiagregante o anticoagulante. Dependiendo de la causa, vamos a optar por medicación que antiagregue las plaquetas o que anticoagule, son dos términos totalmente diferentes. Vamos a brindarle medicación que son las estatinas, que disminuyen
el colesterol y tiene un efecto antiinflamatorio vascular, así que van a ver que todos los pacientes, excepto algunas contraindicaciones, se van con esta medicación y después, dependiendo específicamente de la causa, si es una ACV de la carótida, si es un paciente con fibrilación auricular, si es un paciente con foramen anal permeable, va a ir con un tratamiento dirigido hacia eso. Pero la idea es, luego de una ACV, ser muy agresivos con la prevención secundaria e intentar disminuir el riesgo de que esto vuelva a pasar. Totalmente, y lamentablemente hay que entender que como dijo Federico, en general, una vez que ocurrió, la prevención es crónica y va a ser probablemente a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Y esto a veces cansa, esto a veces significa lamentablemente un costo, por ejemplo, en medicamentos y todo, pero es importante entendamos que esto tenemos que mantenerlo el resto de su vida. Obviamente acá estamos nosotros, los médicos, para acompañarlos, para controlarlos, para estar constantemente recordando y digamos, cuál es el tratamiento, tal vez para actualizarlo, o sea, hay que saber eso. Tal vez la medicación que tomaba hace un tiempo haya que ir cambiándola porque las cosas cambian, porque aparecen mejores, porque ya lo que nos controlaba no nos controla tanto, pero es importante saber que tenemos que seguir el resto de, digamos, nuestra vida controlándolos, porque lamentablemente si no hacemos una prevención, si no cambiamos todo esto que estuvo enfermando las arterias, hay altas chances de que vuelva a ocurrir una ACV. No significa que siempre ocurra, pero sí altas chances de que vuelva a ocurrir una ACV. Hay muchísimas preguntas. Había muchas preguntas que se repetían con respecto a un término tal vez muy técnico, que es el AIT, que es el accidente isquémico transitorio, y preguntar las diferencias, ¿no? Si es un subtipo ACV o qué es. Así que podemos explicar un poco eso, ¿no? El accidente isquémico transitorio, o AIT, que son las siglas, es un subtipo de ACV isquémico. Si bien uno puede decir probablemente es una ACV menor, pero no deja de ser una ACV isquémico. Técnicamente, ¿qué es? Es un síntoma neurológico agudo que desaparece habitualmente por definición dentro de las 24 horas, pero nosotros solemos ver dentro de la hora que ese déficit desaparece, no deja ninguna secuela y no tiene en la resonancia una lesión clásica. Entonces, si bien uno puede quitarle gravedad, nosotros lo interpretamos como un subtipo de ACV isquémico. Si bien no deja secuela, no deja daño en la resonancia, pero puede llegar a ser un aviso de que algo hay que cambiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante un evento transitorio, que es el AIT, actuamos casi, le diría, de igual manera con el tipo de tratamiento específico sobre la prevención de riesgo para que este AIT, este isquémico transitorio, no llegue en los próximos años a ser una ACV discapacitante. Hay tantas preguntas que la verdad es que vamos a ir salteando de un tema para otro. Algo muy importante que alguien me comentó, y es cierto: cuando pensamos en secuelas, pensamos en lo evidente, que no podamos mover una parte del cuerpo, que no podamos hablar, que perdamos la visión, pero hay muchas otras secuelas que no son físicas, por así decirlo, ¿sí? Y que pueden ser tan o más discapacitantes, ¿sí? Hay secuelas cognitivas, ¿sí? En muchos pacientes que tienen un accidente cerebrovascular quedan con una dificultad cognitiva, o sea, no pueden volver a hacer las mismas actividades que antes. Algunas de estas secuelas pueden tratarse específicamente y se tienen que buscar, porque a veces decimos, bueno, quedó bien, puede caminar perfecto, puede hablar perfecto, no quedó en secuela. Pero no nos fijamos, no preguntamos sobre esas otras secuelas, sí que pueden alterar igual o más la vida, nos pueden dificultar reincorporarnos a nuestra vida social, laboral, a estudiar, como así síntomas que pueden ser transitorios o durar mucho tiempo, como lo que es la fatiga post-ACV, también es súper frecuente, y esto es un error nuestro los médicos, que no la preguntamos o la desestimamos. Muchos pacientes sienten un cansancio excesivo que no se justifica por la gravedad de la ACV ni las secuelas, y esto hay que escucharlo a los pacientes, hay que acompañarlo. La verdad es que a veces no hay un tratamiento específico, aunque no lo puedan creer, son algunas medidas como actividad física que puede ayudar, ¿sí? Otro tipo de medidas más conductuales a mejorar esto. Entonces, muy bien los comentarios, pensar que no solo la secuela tiene que ser algo físico evidente, sino que puede haber otras secuelas, y que la rehabilitación integral maneja todo eso. Se fija no todo en lo evidente, no todo en lo físico, no todo es kinesiología, fonoaudiología, sino que hay otras cosas y que hay que tratarlas integralmente, ¿sí? Bien, preguntaban, esto lo recordamos, pueden seguir preguntando a medida que nosotros charlamos, nosotros estamos anotando un poco para no olvidarnos. Con respecto a antecedentes familiares de ACV, o sea, preguntaban ahí que si mis padres o mis abuelos sufrieron una ACV, yo tengo más causas de tenerlo. Bueno, hay que identificar
inicialmente qué tipo de ACV uno tiene, ¿no? No es lo mismo ACV hemorrágico causado por un aneurisma roto, que eso sí, hay un gran componente familiar que debemos estudiarlos, ¿sí? De hecho, estudiamos a la familia del paciente que tuvo un sangrado aneurismático, eso es por regla, lo hacemos. Con respecto al ACV isquémico, hay componentes genéticos relacionados con el ACV isquémico, que es un subtipo de ACV relativamente menos frecuente, ¿sí? Pero si sabemos que en mi familia hay muchos factores de riesgo, por ejemplo, todos son diabéticos, son todos hipertensos, tuvieron infartos agudos de miocardio en edades tempranas, posiblemente ese familiar tenga un riesgo incrementado de ACV. Por lo tanto, si en la familia hay ACV en pacientes jóvenes, hay diabetes en edades tempranas, hay hipertensión en edades tempranas, posiblemente ese paciente requiere un cuidado especial o un cuidado prematuro para evitar un potencial evento vascular en los próximos años. Es muy importante lo que decís. A ver, excepto causas muy específicas como nombró Federico, como por ejemplo algunas malformaciones, muchos aneurismas en las familias o algunas enfermedades raras genéticas, no es que hay una predisposición de que si mi papá tuvo una ACV o mi mamá o mi tío yo lo voy a tener. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay predisposición a ciertos factores de riesgo, algunas predisposiciones más adquiridas y otras predisposiciones que son más del ambiente. ¿A qué me refiero? Si lamentablemente crecimos en un ambiente donde la dieta no era adecuada, donde la obesidad era lamentablemente algo general en nuestra familia, ¿sí? Probablemente nosotros tengamos esos hábitos inadecuados, no hagamos deporte, todo, entonces tengamos esa predisposición a los factores de riesgo, ¿sí? Entonces a veces tenemos que romper y es muy difícil con todo este ambiente en el cual crecimos, ¿sí? Nos criamos y aprendimos, está bien, y muchas veces son esas predisposiciones las que vamos heredando. Ojo que también vamos conociendo otras predisposiciones que sí tienen cargas genéticas. Por ejemplo, si muchos de nuestros familiares nuestro papá tuvo un infarto de corazón más joven de lo habitual, 50, 55 años, el tío, mi hermano tiene colesterol alto de joven y todo, tenemos que pensar sí en otras cosas que vamos aprendiendo que tienen un poquito más de carga genética. De hecho, hoy en día hay un tipo de colesterol que se llama lipoproteína A, que tiene una carga genética importante y deberíamos, aunque sea una vez en la vida, dosarlo. Y si lo tenemos elevado, ¿sí? Ser muy estricto en estos controles de riesgo. Sí, una cosa con respecto a antecedentes familiares, y también preguntaban cuestiones ahí, puedo unir las dos preguntas con respecto a las trombofilias, ¿no? Las trombofilias, que no sé si lo mencionamos recién, puede causar tanto ACV isquémico como ACV hemorrágico. Existen trombofilias adquiridas y trombofilias genéticas, ¿no? Hay un subtipo de trombofilias causados por componentes genéticos que habitualmente se dan en pacientes jóvenes, sobre todo más en mujeres que en hombres. Muchos de ustedes posiblemente conozcan la trombofilia por una cuestión de dificultad para quedar embarazada. Las mujeres, ¿no? Está muy relacionado con pérdidas de embarazo, pero sepan que la trombofilia puede formar coágulos en las arterias y en las venas, y esto puede ser causante tanto de ACV isquémico como de infarto cardíaco. Y si a la pregunta que hacían recién por ahí, las trombofilias en su tipo de pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, son estudiadas acá porque es una causa de ACV, sin duda. Hubo varias preguntas, agradezco que haya gente de todas partes, de toda Argentina y parece que de afuera también, ¿sí? Sobre, bueno, ¿qué hacemos aquellos que vivimos lejos de Fleming? ¿Sí? O aquellos que vivimos alejados en ciudades muy pequeñas o en lugares un poco más inaccesibles. Primero, ante todo, obviamente, la prevención es esencial. Y segundo, bueno, frente a reconocer un síntoma, ¿sí? La idea es que podamos ir lo antes posible, ¿sí? A un centro asistencial. Es difícil, pero cada vez más, a costa de esfuerzo de muchos profesionales, se están armando redes de ACV, ¿sí? En los cuales una persona que está más distanciada puede ser trasladado a un centro asistencial. Inclusive se están armando redes de telemedicina. Esto significa que tal vez nosotros en Fleni podemos desde aquí guiar el tratamiento, ¿sí? Que se puede hacer en un hospital mucho más chico en el interior del país, en los cuales tal vez el médico esté obviamente sin ser neurólogo entrenado en cuestiones básicas, tenga un tomógrafo, tenga la medicación y trabajando en conjunto, ¿sí? Por como si fueran videollamadas especiales, nosotros ayudarlo a indicar el tratamiento. Esto es algo que falta mucho camino por recorrer, ¿sí? Hay mucho que trabajar en toda la Argentina, ¿sí? Para ir mejorando, pero hay un montón más de cosas. Y el concepto es, obviamente que lo ideal es activar el sistema de emergencias médicas o venir a un centro preparado como Fleni, pero siempre es importante acudir, ¿sí? Si ustedes no tienen accesibilidad geográfica, por cobertura, por lo que sea, sí tienen que acudir lo antes posible a un centro asistencial.
y después se verá si ahí lo pueden atender, si se necesita algo de mayor complejidad o se los traslada. Sí, una cosa que también estaban preguntando recién por acá cuando hablaba Virginia, si yo trabajo, si yo tengo un centro de baja complejidad en mi ciudad, en mi pueblo donde estoy, ¿este centro tiene capacidad para manejo de ACV isquémico agudo? Bueno, la respuesta es sí, potencialmente sí. Hay diferentes tipos de centros, de baja complejidad o de alta complejidad. Es muy importante que el centro que ustedes consulten ante un déficit neurológico agudo pueda tratar o pueda reconocer el síntoma neurológico inicial y después tener la red, como decía recién Virginia, la red para derivarse. Contamos con una ventana de tiempo bastante limitada, pero en ciertos casos, en ciertos subtipos de ACV, esa ventana de tiempo de tratamiento puede ser de hasta un día, de hasta 24 horas. Eso es un tiempo bastante importante porque nos permite derivar a los pacientes incluso a otro continente, ¿no? Un viaje en avión a Europa son 12, 14 horas. Entonces, es muy importante que el centro, que si bien esté en su pueblo, en su ciudad tenga baja complejidad de atención, pueda reconocer el síntoma rápidamente y tenga la red preestablecida para derivar en un segundo tiempo a un lugar de alta complejidad. O sea, existen diferentes tiempos de tratamiento. En los centros de baja complejidad se puede pasar una medicación endovenosa y luego derivar a un centro de alta complejidad para seguir con el tratamiento en agudo y en la etapa subaguda también. Entonces, esto es muy importante. Si hay gente escuchándonos, médicos, técnicos, enfermeros en centros de mediana complejidad, que está bueno tener una red restablecida, reconocer el síntoma neurológico, tratarlo inicialmente y después tener dentro de la red, poder derivarlo a un centro de mayor complejidad. Tenemos una ventana de hasta 24 horas de comenzado los síntomas, así que eso nos permite derivar y trabajar activamente. Sí, 24 horas en un caso especial, como en un subtipo, ¿no? de pacientes, pero sepan que esa ventana existe. Igual, a otra de las cosas que es súper importante que sepamos, sí, que a ver, ese tratamiento de 24 horas que se llama trombectomía mecánica, que es un tratamiento quirúrgico, lo puede recibir la minoría de los pacientes. Un porcentaje un poco mayor, depende de las series que veamos, póngale hasta 30%, 20%, van a poder recibir, porque llegan a tiempo, porque cumple criterios y todo, una trombolisis endovenosa, que es este fármaco que se da por vena. Pero todos los pacientes, ya sea un ACV isquémico, esto es importante también, ya sea una hemorragia cerebral, van a beneficiarse de que lo antes posible empecemos con controles que parecen básicos pero son súper importantes. Controlar esa presión arterial, que a veces es no bajarla, otras veces es bajarla con mucho cuidado, ¿sí? Asegurarnos que la glucemia sea correcta, asegurarnos que la oxigenación sea correcta. Depende del subtipo de ACV, por ejemplo, si es una hemorragia cerebral y el paciente tomaba cierta medicación como un anticoagulante, revertir ese efecto del anticoagulante. O sea, hay un montón de medidas, como yo les dije, que parecen básicas, pero que a veces, si no se las conoce y no se sabe cuáles son los parámetros, se las puede lamentablemente manejar mal. Entonces, aunque sea un centro pequeño, aunque sea hasta, les diría, una salita, ¿sí? Se puede empezar con estas medidas que son terriblemente importantes. Todas estas medidas favorecen que si después vamos a recibir otro tratamiento, a la persona le vaya mejor, ¿sí? Lo que pasa que esto también tenemos que estar formados correctamente todos los profesionales de la salud para hacer correctamente estas medidas. Por ejemplo, algo que nunca se tiene que hacer, y eso también se lo decimos a ustedes en las casas, es bajar la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que la presión alta puede ser como un reflejo, o sea, sobre todo para el más común, que es la isquemia cerebral. Como no llega correctamente la sangre, no hay flujo de sangre, un reflejo que hace el cuerpo para, digamos, poder mantener el flujo de sangre en el cerebro es aumentar la presión. Si yo bajo la presión, ¿sí? Puedo hacer todo lo contrario, o sea, le puede ir peor a la persona. Entonces, a veces tenemos esa noción de que está ocurriendo la ACV, estamos en casa, estamos en algún lugar, alguien tiene un tensiómetro, le toma atención y hay valores altos. 18, 19 de presión, y alguien tiene alguna medicación y dice, rápido, bajemos la presión. Bueno, frente a una ACV esto puede ser peligrosísimo. Por eso decíamos, básicamente lo único que pueden hacer ustedes en sus casas, en sus trabajos o donde estén es o concurrir rápidamente a un servicio de emergencias, activar el servicio médico, ¿sí? Llamar a la ambulancia, y otra cosa importante, porque todos nos ponemos muy nerviosos en estas situaciones, es anotar cuándo empezaron los síntomas, ¿sí? Porque el tratamiento va a depender mucho cuándo empezaron los síntomas y saber qué medicación toma la persona. A veces hay una listita, bueno, esa listita si está pegada en la heladera la agarran y la llevan. A veces no hay listita y está toda la medicación en una cajita, bueno, agarran la cajita y la llevan, ¿sí? Porque a nosotros los médicos nos van a servir esos datos básicos. Saber cuándo empezó, ¿sí? Y saber qué medicación toma. Y pónganle, lamentablemente puede pasar que
no sabemos cuándo empezó, que habíamos hablado con esta persona hace un rato, que lo habíamos visto, que estábamos juntos y nos fuimos, y después lo encontramos o llamamos y notamos que nos está hablando mal. Bueno, ese último contacto que tuvimos, que nosotros le decimos la última vez visto bien, también para nosotros es importantísimo. Por eso, el tiempo que nos puedan decir hasta este momento estaba bien y después empezó a tener alguna dificultad, es importantísimo que lo anoten y nos los digan. Bueno, ahí mientras hablabas, Virginia, preguntaban mucho de estas cosas, ¿no? Y me parece importante, y si querés a modo de juego, ¿por qué no repasamos lo que no deberíamos hacer? Lo que no deberíamos hacer ante un ACV isquémico, hablemos del isquémico, después podemos hablar del hemorrágico, o sea, si querés, Vir, vos decir lo que no deberíamos hacer ante un ACV isquémico, y yo voy a decir lo que sí deberíamos saber ante un ACV isquémico. ¿Te parece? Bien, no deberíamos básicamente perder tiempo con nada, ¿sí? No tenemos que hacer ninguno de estos mitos que aparecen, que yo no puedo creer que sigan apareciendo. Pincharse el pulpo de dedos, pincharse el lóbulo de la oreja, menos pensar que es algo transitorio, esperar que pase, quedarnos en casa, acostarnos. Lamentablemente a veces llamar a conocidos o inclusive a nuestros médicos puede hacer que perdamos tiempo, ¿sí? Entonces no debemos hacer ninguna de estas cosas, ¿sí? No debemos tomar ninguna medicación específica en ese momento, está bien. No debemos tomar medicación para la presión. Si no sabemos qué está ocurriendo, si esto fue una hemorragia, fue una isquemia, no debemos tomar ninguna aspirina, básicamente no debemos tomar ninguna medicación, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacerse hacer? ¿Qué es lo que sí deberíamos hacer ante un evento neurovascular o ante un ACV isquémico? Principalmente reconocer los síntomas, no subestimar los síntomas. Cualquier déficit neurológico agudo me refiero de comienzo súbito, asimetría facial, disminución de fuerza en un brazo o en una pierna o alguna alteración del lenguaje, tiene que hacer sospechar un evento neurológico agudo. Entonces lo que hay que hacer es reconocimiento de los síntomas, consulta a un centro de emergencia lo más rápido posible. Eso es lo principal. O sea, dos cosas que sí hay que hacer en la parte prehospitalaria es esta: reconocimiento de síntomas y acudir rapidísimo, lo más rápido posible, a un centro de cuidados de emergencias neurológicas, en donde ahí sí lo recibimos nosotros y podemos definir si es un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, y dividir el tipo de tratamiento específico para cada secuencia. Por lo tanto, vean que hay 2 o 3 cosas que hay que hacer, que son las más importantes, y 3 o 4 cosas que son las que no hay que hacer. Si ustedes hoy se llevan estos conceptos, que son 7 o 8 conceptos, creo que esta charla está más que ganada. Creo que es lo más importante. Ustedes son los que van a reconocer inicialmente el paciente con síntomas neurológicos y son los que nos los van a traer a la guardia para que lo evaluemos. Pero ustedes van a ser las personas que puedan reconocer este síntoma, y es donde ahí nosotros podemos actuar y ganar mucho más tiempo. Totalmente. A ver, yo siempre digo lo mismo. Estas charlas, estos encuentros son para empoderarlos, ¿sí? El conocimiento es lo más importante. Entonces, primero saber que es prevenible. Y esta prevención nos va a ayudar a una vida plena en todo sentido, ¿sí? La medicina está avanzando muchísimo y logramos, por ejemplo, alargar mucho la expectativa de vida, pero que esta vida sea sana, ¿sí? Entonces, una vida sana y controles médicos regulares. Reconocer los síntomas, importantísimo, porque nosotros podemos tener el centro más preparado como tenemos en Fleni, pero si ustedes no acuden a tiempo, lamentablemente vamos a perder una oportunidad de oro. Reconocer los síntomas, prevención, saber que podemos actuar a tiempo, ¿sí? Y después, prevención secundaria, o sea, no termina con el evento, sino que hay que estudiar bien por qué pasó, ver si hay alguna causa más específica que otra, y probablemente un seguimiento de por vida para mantener la salud arterial general, cerebral, cardiovascular. Y el concepto y pensar que nunca es tarde para rehabilitar, que puede ser, como dijimos antes, mejorar secuelas, adaptar nuestra vida en secuelas y pensar que las secuelas no solamente son físicas evidentes o motoras, sino que hay otro tipo de secuelas que le tenemos que prestar atención. Bien, hay muchas preguntas que hacen con respecto a cuestiones personales de antecedentes. Yo creo que hay muchos pacientes que tuvieron lamentablemente una ACV y hay muchas preguntas personales. Sería muy poco técnico si nosotros contestamos esas preguntas, porque sin evaluarlos, sin conocerlos, no lo hacemos. Así que las cosas que no respondemos por preguntas personales, sepan entendernos que no estaría bien que respondamos sin conocerlos. Así que los invitamos a consultar o a su médico neurólogo clínico de cabecera, obviamente sacar turno con parte de nuestro equipo, y ahí podemos revisarlos y contestarle mucho mejor. Una pregunta que sí que se repetía era si la pérdida de conciencia es un síntoma neurológico que nos hace pensar en ACV. La verdad que la respuesta es sí, ¿sí?
pero más allá del diagnóstico, acá no importa si uno adivina el diagnóstico en domicilio. Lo más importante es que ante un déficit neurológico súbito, que en este caso puede ser la pérdida de conciencia, sí o sí hay que hacerlo consultar, porque tal vez no sea una ACV, tal vez sea una ACV isquémico hemorrágico, tal vez puede ser o una convulsión o un problema cardíaco. Entonces, cualquier tipo de síntoma neurológico súbito, sumamos ahora la pérdida de conciencia o el desmayo, hay que consultar, ¿no? Esto puede llegar a ser una emergencia neurológica o cardiológica. Así que a la pregunta que hacían varios conectados es sí, la pérdida de conciencia puede ser un síntoma de alerta y hay que consultar de todas formas. Bien. Hay muchas preguntas, perdón que algunas se nos van, veo que algunas están pasando, ¿sí? Muchas lamentablemente, yo creo que una de las cosas más difíciles son las malformaciones vasculares y las hemorragias, sobre todo cuando dan en gente joven. Dijimos de aneurismas, dijimos de malformación arteriovenous-armada, han aparecido cavernomas. Lamentablemente muchas de estas patologías no son secundarias a malos hábitos, a una vida, digamos, sedentaria ni nada, sino que muchas veces podemos ser personas de hábitos súper sanos, podemos ser jóvenes, podemos ser niños y tener una complicación, un sangrado por estas malformaciones. Eso, bueno, lo más importante es en el momento agudo intentar cuidar el cerebro por esa hemorragia, ¿sí? Por eso el concepto es no solo el ACV isquémico, no solo la oclusión arterial es un problema, sí, es una urgencia, la hemorragia también, ¿sí? Porque hay mucho que podamos hacer para cuidar ese cerebro frente a una hemorragia y después si aparece alguna de estas malformaciones, cavernomas, aneurismas, bueno, se valora con un equipo interdisciplinario, neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos intervencionistas, bueno, cuál es el mejor tratamiento, si requiere un nuevo tratamiento, ¿sí? Pero son patologías un poco más complejas tal vez o diferentes y lamentablemente que no dependen mucho de factores de riesgo. Hay una pregunta que se repetía también sobre migraña y ACV, ¿no? La asociación entre migraña y ACV. Sería un poco alarmante que si nosotros decimos que la migraña incrementa el riesgo de ACV, así que voy a ser cauto en lo que voy a decir. Hay muchos pacientes migrañosos, la migraña es una consulta muy frecuente en los consultorios de neurología vascular y no todo paciente migrañoso tiene mayor riesgo de ACV, ¿no? Hay tal vez un subtipo de migraña que uno podría decir, este subtipo de paciente con migraña podría tener algún tipo de riesgo o incrementado o a evaluar si este paciente con migraña tiene algún riesgo de ACV, ¿no? ¿Querés decir algunas palabras sobre tal vez este subtipo de migraña con aura, ¿no? Tal vez este paciente que es un subtipo de paciente con migraña, no todo paciente migrañoso, queremos ser cautos con esto porque posiblemente muchos de los que están escuchando son migrañosos y no significa que tienen mayor riesgo a padecer una ACV. Sí, por favor, no hagamos una crisis generalizada por migraña y ACV. Sí, hay un tipo particular de migraña, como dijo Federico, que se llama migraña con aura, ¿sí? Que es antes del episodio de cefalea, el paciente o la persona siente algunos síntomas. Los más frecuentes son como unas lucecitas centellantes o una alteración, como que vemos una agüita moviéndose y después empieza el dolor de cabeza. De manera aislada, en general, no tiene muchos inconvenientes y muchas veces el tratamiento que damos es para ayudar a la persona a aprender a controlar ese dolor de cabeza. Pero cuando estas migrañas van aumentando de frecuencia, ¿sí? Ahí empieza a ser un poco más problemático porque migrañas muy frecuentes, aunque el riesgo es muy pequeño, aumentan el riesgo de eventos cerebrovasculares. Y sobre todo, si le sumamos un factor de riesgo que es el tabaquismo, o sea, una mujer con migraña con aura no debería fumar, y otro factor de riesgo que son las hormonas, especialmente ciertos anticonceptivos orales. Entonces, esto siempre pregúntenlo a su médico, coméntenselo a su ginecólogo, ¿sí? Si ustedes son mujeres, una migraña con aura, no deberían fumar, sí, nadie debería fumar, claro está, no, perdón que nadie debería fumar, pero justamente migrañas con aura, cigarrillo y anticonceptivos orales, sí, o a veces inclusive lamentablemente solo nuestras hormonas femeninas son un combo que no es muy bueno, sí, pero bueno, eso es controlarlo, verlo con su médico de cabecera. Si tienen auras o migrañas severas muy seguidas, consultar porque se puede dar un tratamiento para bajar esa frecuencia, sí. Es un factor de riesgo, pero no es el más frecuente, y saber estos pequeños puntos. Bien, clarísimo, ¿no? Porque no queríamos llevar un mensaje de alerta ni de miedo, ¿no? Bueno, con respecto al tiempo, estamos ahí ya a punto de terminar, así que nos interesaría seguir respondiendo a preguntas más que hablar con términos técnicos o médicos. Así que están invitados a seguir haciendo preguntas y vamos
vamos contestando en los minutos que nos quedan, que nos quedarán menos de 5 minutos para charlar. Ay, pasaron de hacer un montón de preguntas a se nos quedaron callados. A ver. Bueno, recuerden como siempre los síntomas, súper importantes, ¿sí? Porque si ustedes reconocen los síntomas pueden activar al servicio de emergencias. Debilidad en la mitad de un cuerpo, cara, brazo, pierna, alteraciones sensitivas también en la mitad de un cuerpo, sí puede aparecer todo o una parte, problemas para hablar, que no nos salgan las palabras o que digamos no podamos comprender y quedamos confundidos, falta de visión de un ojo o de un campo visual. Esto característico es que la persona se da cuenta porque de repente se empieza a chocar las cosas de un costado, ¿sí? No poder coordinar los movimientos, o un dolor de cabeza muy fuerte, súbito, que empiece de un momento para otro, ¿sí? Uy, un montón de preguntas. Sí, ahí preguntaban cómo se dan cuenta ante un evento neurológico si es causado por un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, ¿no? Los síntomas muchas veces se suelen compartir, son síntomas parecidos, o sea, es el déficit neurológico súbito, agudo. En el ACV hemorrágico tal vez el síntoma que se suma, que no siempre en el isquémico, es tal vez una cefalea intensa o un trastorno del estado de alerta, son pacientes más adormecidos. Pero la respuesta es fácil, ¿sí? Nosotros, cada paciente que ingresa con un déficit neurológico agudo, lo sometemos a una tomografía, a una resonancia, a un estudio de neuroimagen, y ahí rápidamente uno constata si ahí están ante un ACV hemorrágico por sangrado o un ACV isquémico por oclusión arterial. Sí, en casa no lo vamos a poder saber, en la ambulancia no lo vamos a poder saber, lo vamos a saber nosotros en los centros asistenciales, en las guardias, pero a priori las dos son emergencias médicas, ¿sí? O sea que obviamente que si es hemorrágico o isquémico, después una vez que lo sepamos los tratamientos van a ser diferentes, ¿sí? Las cuestiones básicas se van a compartir, pero van a ser diferentes, pero eso nos vamos a enterar nosotros. Una pregunta muy interesante que no hablamos y es estrés. Estrés como factor de riesgo. ¿Quieres decirnos algo, Fede? Bueno, es importante, ¿no? Si bien el estrés categóricamente o técnicamente no está dentro del factor de riesgo habitual como puede ser la fibrilación auricular, la diabetes, la hipertensión, hoy sabemos que el estrés o cualquier tipo de alteración del estado emocional conlleva a estar o más hipertenso o a tener trastorno del sueño o a incrementar la insulinoresistencia. Por lo tanto, es un gatillo. Solo utilizamos al estrés, le decimos a nuestros pacientes que puede ser un gatillo para incrementar los factores de riesgo. El mal dormir causado por o trastornos emocionales o realmente por enfermedad del sueño es un factor de riesgo, ¿sí? El inadecuado sueño puede generar hipertensión diurna, puede causar un montón de trastornos cognitivos conductuales que eso conlleva al riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Por lo tanto, el estrés o vamos a poner un nombre que puede ser trastorno de ansiedad o alguna cuestión emocional o con diagnóstico psicológico o psiquiátrico, esto hay que tenerlo en cuenta para optimizar el tratamiento en la prevención primaria o prevención secundaria. En nuestro equipo contamos con psicólogos y con psiquiatras porque para nosotros es sumamente importante atacar el trastorno emocional si es que lo hay, porque, como decíamos recién, el estrés, el trastorno de ansiedad, el insomnio causado por estrés es un gatillo importante para desencadenar factores de riesgo. Por lo tanto, es importante diagnosticarlo y tratarlo. Totalmente. A ver, vivimos creo que en una sociedad y aquí en Argentina en un momento bastante particular en los cuales estamos inmersos en estrés. También es importante que aprendamos a manejarlo. A veces no podemos cambiar nuestra situación familiar, personal, laboral, pero ¿qué hacemos frente a ese estrés? O sea, ¿qué medidas tomamos para romper ese estrés? Nos tomamos un tiempo todos los días para nosotros. Sé que es difícil, pero es un cambio de hábitos. Salir a caminar, tal vez volver del trabajo caminando, escuchando música y eso nos ayuda a bajar, ¿sí? Hacer una actividad física, desconectarnos en casa simplemente para estar con nuestras familias y disfrutar de una cena. O sea, ¿qué medidas básicas podemos hacer todos los días, ¿sí? Para bajar ese nivel de estrés? Ya que la realidad es que muchas veces no podemos cambiar cosas que nos encantarían cambiar, ¿sí? Bien, van quedando pocos minutos. Preguntaban sobre placas de colesterol en las arterias, ¿no? Posiblemente a muchos de ustedes, tanto nosotros como los cardiólogos, su médico clínico, le solicita Doppler de vasos de cuello en forma anual o en forma muy seguida, y uno, el mismo médico que hace el estudio o uno mismo cuando lee el informe, lee placa ateromatosa o oclusión arterial y con un porcentaje 40, 50, 60, 70%. Entonces es una buena pregunta. Hay, dentro de lo que es patología carotidia, enfermedad de la arteria carótida, hay varias cosas, ¿no? Sobre todo
en enfermedad estenosante, o sea, oclusión carotidia mayor al 50%, o enfermedad no estenosante, que puede ser las placas de ateroma que no ocluyen el vaso en un porcentaje mayor. Nosotros utilizamos varias cosas, ¿no? Sobre todo cuando vemos placa ateromatosa menor del 50%, nosotros lo pensamos como un factor de riesgo que se llama ateromatosis. Entonces nosotros el tratamiento va a ser mucho más dirigido, mucho más agresivo en un paciente que tiene placa de ateromatosis en las arterias, porque es un análogo y fácilmente accesible para estudiar de cómo está el resto de sus arterias a nivel del árbol arterial, coronario, ilíaco e incluso intracerebral. Por lo tanto, en placas de en ateromatosis, en placas de ateroma pequeñas, de menos del 50%, lo tomamos como un factor de riesgo vascular. Si querés, Virginia, te dejo para no ser monólogo yo. Con respecto a lo que sí es la patología carotidia, ya con obstrucciones mayores del 50%, ya tanto en pacientes con síntomas, ACV causado por estenosis carotidia, o pacientes que no tienen síntomas, pero sí tienen oclusiones carotidias mayores del 50%. El primer concepto que dijiste, Fede, es súper importante. Tener una placa en la carótida en realidad está hablando no de una enfermedad sistémica, ¿sí? Que se llama una arteriosclerosis. Probablemente haya otras arterias que también estén enfermas, o sea que más allá de resolver específicamente la placa que puedo tener en una carótida, ¿sí? Tengo que pensar que tengo que ver el estado de las otras arterias, ¿sí? Que es una enfermedad crónica. Entonces nosotros podemos tomar dos caminos. Primero, todo paciente con arteriosclerosis, todo paciente haya tenido una ACV, no haya tenido una ACV, tengo un 50, 60, 80% grado de estenosis, tengo un 30%, va a requerir un tratamiento médico, ¿sí? Para cuidar esas arterias, para prevenir que esta arteriosclerosis sea donde sea, ¿sí? Siga aumentando y siga, aumentando el riesgo de ACV, de infarto de coronario, ¿sí? Y después, independientemente de hacer todas estas medidas, que son, como dijimos antes, farmacológicas y no farmacológicas, ¿sí? Porque básicamente son los factores de riesgo, vamos a tener que evaluar, está bien, si tiene un porcentaje mayor a 60, 70%, si esos pacientes van a requerir un tratamiento, ¿sí? Que nosotros llamamos para revascularizar, que eso puede ser una cirugía, ¿sí? Que se llama endarterectomía, o puede ser a través de hemodinamia, por ejemplo, y se reconstruye esa arteria con un stent. Pero el concepto es más allá de eso, que casi seguro lo vamos a hacer si un paciente tuvo una ACV, que si esto es un hallazgo de un estudio, hoy en día estamos tendiendo a ir más a tratamiento médico que a algunos de estos tratamientos, excepto casos muy severos, pero todos estos pacientes van a requerir un tratamiento estricto de todos sus factores de riesgo, porque eso es un marcador de que las arterias están enfermas. Perfecto, bueno, estamos en tiempo. Sí. Ahí les recordamos nuestros nombres que nos están preguntando por ahí. Bueno, la doctora es Virginia Pujol, yo soy Federico Rodríguez Lucci, posiblemente estén nuestros nombres ahí en las redes. Los invitamos entonces a seguir esta semana, esta es la semana de la ACV, así que por las redes de Fleni van a estar viendo publicaciones y algunos mensajes interesantes. Pueden escribirnos a las redes de Fleni, pueden consultarnos en nuestros consultorios de neurología vascular, con tanto nosotros dos como parte del equipo, que somos varios neurólogos vasculares, así que bueno, los invitamos a seguirnos esta semana, que va a haber varias publicaciones con respecto a la semana de la ACV. Y bueno, muchas gracias a todos, se pasó rapidísimo, la verdad es que al principio pensé que cómo íbamos a hacer para hablar esta hora y mantenernos todos. Podemos ir hablando un rato más. La verdad es que podemos. Nos cortan en 2 minutos la transmisión. Pero concepto que quiero que se lleven y que nos llevemos todos. Primero, como dije yo, el poder está en todos nosotros, ¿sí? Entonces, primero, prevención, importantísimo. Pero no solo de la ACV, esa prevención va a hacer que tengamos una vida plena en todo sentido, ¿sí? Segundo, reconocimiento de síntomas, y esto es muy importante, tenemos que conocer los síntomas. A ver, cualquiera, si le duele el pecho, si tiene un dolor en el hombro o algo así, piensa que tiene un infarto de corazón y acude rápidamente. Bueno, cualquiera de los síntomas que dijimos de la ACV tienen que hacer lo mismo. Yo puedo estar teniendo ACV, mi familia, mi compañero de trabajo, consultar rápidamente, ¿sí? Y una vez que ocurrió y si lamentablemente no pudimos prevenirlo, ¿sí? Hacer todos los cuidados posteriores para evitar que vuelva a pasar y saber que tenemos la posibilidad de rehabilitar, ¿sí? Esto ha avanzado muchísimo, tenemos muchos otros tipos de rehabilitación, siempre lo antes posible mejor, pero saber que en todo momento podemos ir mejorando nuestra calidad de vida. Bueno, hay algunas preguntas todavía, así que también los invitamos a seguir enviándolas por este mismo canal de comunicación, que posiblemente se las vayamos contestando. Y les repito, pueden hacer consultas con nuestro servicio de neurología vascular
están más que invitados, sobre todo las preguntas puntuales sobre cuestiones personales que obviamente no las vamos a contestar por esta vía sin revisarlos, sin ver los estudios, así que de vuelta los invitamos a concurrir a los consultorios externos de neurología vascular y ahí sí poder darles una respuesta un poco más adecuada. Bueno, estamos en tiempo, así que no podemos extendernos mucho más. Los agradecemos a todos por estar conectados y bueno, que tengan una linda semana. Gracias a todos por acompañarnos. Adiós. Chao, chao.